Ok, buenas tardes a todos. Aleca, ¿me escuchas? ¿Se escucha? Sí, ahorita ya te escucho. Ah, Sí. ok. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar con hacer una copa, una vida. Good afternoon, everybody. We're going to start today making that one cup, one life. Pero también vamos a hacer un reactor para el gas de CO2. But we will also make a gas CO2 reactor. Vamos a montar los reactores y después vamos a hacer el nanocubrimiento con fuego y todo lo que se necesita para montar un reactor. We will first assemble the reactors, and afterwards we were going to start with the nano coating and everything that is needed to mount the reactor. Lo primero vamos a empezar a mostrar cómo está un reactor que tiene gas y hemos cosechado de aquí mucho gas del mismo reactor. We will first show you how the reactor looks when it is ready to be harvested. We have done this for many ganses, which throughout the time we have been doing this. Claro, estamos hablando de gas, pero también del aminoácido que hemos recogido y está separado. Vamos a mostrar We're todo porque voy a abrir la cámara. We're going to show everything, not only the ganses, but also with the amino acids that are on top of the gans. Ok, voy a abrir la cámara. Okay, I'm ready to open the camera to share. Hola. Hello. Jetta me va a ayudar porque de momento no tenemos el soporte para la cámara y vamos a ver Jada cómo... will be helping me because we don't have a support for the camera, not yet. Ok, aquí tenemos una copa, una vida. Here we have one cup, one life. Tenemos la placa de zinc o lámina de zinc, ¿cómo se llama? Es esto. We have the zinc plate. En el medio, la bobina nano. In the center, we have the nano-coated coil. Y a la izquierda tenemos la bobina de cobre. And on the left, we have the copper coil. Ok, nosotros hemos hecho la copa hace meses y hemos cosechado de aquí el aminoácido y con un poquito de gas y plasma líquido. We have done this a long time ago. And on this glass jar, we have the amino acids with some of the plasma water and a little bit of GANs. Eso es muy importante y también voy a mostrar cómo lo utilizamos. This is very important, and I am going also to show you how we use it. Aquí eso es un bote de vidrio y la tapa es de plástico. This is a glass jar, and the cover is made of plastic. De aquí de ese recipiente solo vamos a utilizar gotas. From this container, we're going to use only some drops. ¿Cómo se llama esto en español, Alenka? What? Drops? Oh, that one. That is a, ¿cómo es que se llama? Goteador. No me acuerdo el nombre en español. Cuentagotas. Ok, cuentagotas. Porque en la dimensión del plasma no se necesita utilizar mucho gas. We will use only some drops with which we are going to count with this dropper because we don't need too much of these amino acids in what we're going to be using and doing. Ok, ahora vamos a poner esto a un lado. Now we're going to put this aside. Y vamos a empezar un reactor nuevo. And we will start a new reactor.
Y en las 2 horas en el tiempo que hacemos el taller, And while we do the workshop in 2 hours, in a few hours, podemos ver cómo se está produciendo el gas, creando we el gas. will see how the gas is being produced. Aquí tenemos un bote con agua salada, Now, this one is a bottle that we have with salt water, que es 15% de salinidad. and it has 15% of salt in the water. Eso significa 150 gramos. That means that we have 150 grams in a liter of water. Ok, ahora necesitamos la placa de zinc Now we need the zinc plate, y eso lo vamos a mostrar en adelante cómo hacerlo para poder empezar el reactor. and we will show this, how to do this, so that we can start doing the reactor. La lámina de zinc está hecho para que puede estar en el recipiente, así como se ve. We have worked on the zinc plate so that it can be hanging on the jar. Aquí tenemos un palito de madera We have a wooden y stick, eso lo necesitamos para posicionar la bobina de zinc nano. and we need that to position the nano-coated coil, La bobina which de zinc has nano, la bobina de zinc nano está hecho con alambre de cobre multifilar. this nano coil has been made with this type of cable, with this También, multi-filler. okay. También se puede utilizar para poner la bobina de cobre otros materiales. And we can also use other materials to make the copper coil. Por ejemplo, como un hilo de cobre, For example, a copper wire, que podemos ponerlo así. which we can place like this, like you're seeing. Pero hoy vamos a utilizar el palito. But we're going to use today the wooden stick. Lo voy a cortar hasta cuánto necesito. I'm going to cut off Ups, until the length that I need. así. Ahora voy a poner la bobina de cobre nano al medio. Now I am placing the nano coil. Voy a hacer una vuelta. I'm going to turn it around once. Y eso porque aquí necesitamos hacer la conexión. And this, we need this extra wire because we're going to make the connection with this. With Okay, this little piece. Tenemos la lámina de zinc, la We bobina have de cobre here nano, the zinc plate hanging from the jar. y hace falta la bobina de cobre. And now we're going to place the copper coil. Eso también tiene una forma que está hecho antes para poder suspenderlo mucho mejor. This has also a loop to be able to hang it from the jar. Ok. Tenemos las 3 piezas que necesitamos para hacer la Now we copa. have the 3 pieces that we need to make the cup. Y ahora tenemos que hacer la conexión. And now we have to make the connection. La bobina de cobre nano está hecho con el cable que hemos quitado de un enchufe. The nano copper coil has been made with this type of wire that you're seeing, which we have taken from a connection that was not being used anymore. Eso tiene 3 colores, como sabéis todos, marrón. This has 3 different wires and with different colors. Marrón, azul y galvan con verde. Brown, blue, and red. Ok. Bueno, vamos a hacer la conexión. Okay, we're going to make the connection now. Here we have the wire. Voy a medir así cuánto necesito. I will measure what I need.
Aquí, por ejemplo, es un bote de For vidrio de example, this 800 is a glass litros. jar of 800 milliliters. Y aquí tengo 18 centímetros el cable. And I have the cable of 18 centimeters. Lo voy a cortar. I will cut it to the 18 centimeters, which I am going to use. No es muy importante tener 18 centímetros. Lo importante es hacer la conexión. The important thing is to have enough wire to make the connection, not necessarily the 18 centimeters. Ok, y por eso hay que, digamos, pelar el plástico, bajar el Now, plástico en un trocito de I los am dos lados. going to uncover or cut off the plastic from the wire and leave only the copper part. Uno está. And you do it just a small piece, which you're going to use to make the connection. El otro también, el otro lado. Now I'm doing the other side. We have to do both sides, both ends of the wire. Ok. Y lo que vamos a hacer ahora, Now al what we're medio, going to do al medio también vamos a deshacer el plástico. is that we're going to cut off also in the middle of the wire another part so that the wire is open. Lo voy a Another hacer, part of the plastic. sí, lo voy a hacer con el We're mismo. cutting off the plastic from the middle of the wire Sí. so that we leave the open copper wire. Vamos a hacer ahora una copa, una vida, porque necesitamos plasma en todo lo que estamos preparando. Now we're doing this now at this moment because we are going to be needing the plasma in everything that we will be preparing. Y se llama una copa, una vida, porque con estas copas se han salvado muchísimas vidas en ese planeta. It is called One Cup, One Life because with these cups we have saved, there have been saved many lives in this planet. Ok, como se puede ver, hemos quitado el plástico del medio. Now, as you can see, we have taken out the plastic in the middle of the wire. Así. Y ahora vamos a conectar la bobina de cobre. Now we're going to connect the copper coil to one end of the wire, as you can see, Así. just like that. Turning it around. Aquí, como tenemos en la placa del zinc, ya hemos hecho para ponerla. We have already previously made a hole to put to connect the wire, or a loop. Aquí voy a utilizar un alicate. I'm going to use a tool to do this. Esto es para hacer la conexión. Now this is to make the connection. Un As you momento. see, we connect directly to both, either the coil or the plate, without using anything else. Sí, tengo que pelar un poquito más. I have to cut off a little bit more to be able to do the connection. Hay que hacerlo así cuanto puedes más sencillo hacer la conexión. You can do this in the way that it is more easier for you. Gianni, ¿podrías acercar un poquito para que vean cómo está haciendo la conexión? Ok. Mira, Gracias. Thank you. aquí I está was el hilo. asking him to get closer so that we can see with more detail the connections. Ok. Voy a conectarlo primero el placa de zinc. I'm going to connect first the zinc plate.
Así. You Voy a see, poner. in one part of the zinc plate end, he made a turning of he cut in 3 parts that extreme, and he turned around 2 Eso, parts, the sí. sides, so that he could place them over the jar, the top of the Eso, jar, and the Alenka, other part he's going to connect the. eso lo vamos a mostrar después de empezar el reactor. Okay, gracias. We're going to show all those details after we start with it. Lo importante es hacer la conexión. The important thing is to make the connection. You see, Así. in the central part, he is placing the copper wire inside the turning he has there, and he is Okay. securing it with the tool. Ya está conectada la placa de zinc. So we have the plate connected to the copper wire. Pero como se ve no está muy bien, así que To voy the a hacerlo otra connector. vez. He will try again so that he can make it more secure. It will not, hay que apretarlo so it fuerte. would not loosen. We have to do it more firmly. Yes. So the copper will not, the copper wire will not move from it, away from it. Sí, porque si se mueve, como me pasa a mí ahora, porque tengo muchas Because if it emociones. moves like it was happening to Gianni right now, then it Ya, would not have a good connection. así que con tranquilidad y paciencia vamos a So conectarlo. calmly and with patience, we connect it securely. Ok. Now Hay he que, has tightened mira, with the otra tool. vez. Ok, Gianni, las emociones ya. Yes, we are all. We are so excited about doing this, showing all this. Bueno. It usually takes a lot less time. Ok. Adora, por favor, ¿me ayudas? Can you help me, Dora, please? Solo tienes que estar tranquila, Dora. You have to be calm, Dora. Está llenito. Ujú. Gracias, Adora. Thank you, Dora. Adora es una niña de 6 años. Dora is a 6-year-old girl, but Y, she has learned a lot. y tuve que explicarle que no tiene que salir en el video. I explained to her that she doesn't have to appear in the video. Porque las personas mayores ya sabéis todo. Well, you all know why. Ok, ahora vamos a posicionar la placa del zinc. Now we're going to place the zinc plate over the rim of the jar. Ok. Ponemos otra vez la bobina de cobre. And we are going to position again the copper coil on the other extreme of the wire, Que vamos a of the conectar connecting wire. And we are, in this way, we're connecting the zinc plate to the copper coil. Aquí estamos conectando lo que llamamos la fisicalidad. Y eso So es we're connecting the physicality, what we call the physicality. Y eso es porque tenemos a la derecha la placa de zinc On the right, we have the zinc plate. y a la izquierda la bobina de cobre. And on the left part, we have the copper coil. Pero hay que recordar que sin la bobina nano no vamos a tener GANs.
But we have to remember that the nanocoil is very important. We're not going to get any GANs without it. Y ahora tenemos que hacer la conexión entre las bobinas de cobre nano Now y we're going to connect the nanocoil to the other two parts through the middle of the connection wire. como se puede ver, tenemos una distancia aquí. As you can see, we have a space or a distance between the nanocoil and the copper wire that we're going to be connecting to. Ahora voy a utilizar un hilo de cobre con plástico para hacer una bobina, para hacer la conexión. Now I am going to use a copper coil with plastic to make the connection. También se puede hacer sin plástico, pero a mí me gusta así tener los colores. It can also be made without the plastic, but I like to have the colors. Voy a hacer algunas vueltas para hacer la am bobina. going to turn it around, the wooden stick, to make a coil. Yo voy a utilizar ahora 9 vueltas. And I'm going to use 9 round spirals. Voy a cortarlo de aquí. I'm going to cut it off. A un lado ya no tengo plástico y tengo que hacer lo mismo en el otro lado. Okay, in one side I have already cut off the plastic to make the connections. Para nosotros yo trabajo sin guantes y ahora estoy un poco así con... I usually don't work with gloves, and now this makes it difficult for me to handle these. Cuando estamos haciendo la copa, una vida para nosotros, ya no necesitamos los guantes. When we're doing the cup of one life, we really don't need the gloves. Porque cuando hacemos eso para nosotros, estamos conectándonos con la copa. Because when we do this by ourselves, we are connecting with the cup. Ok, tenemos la bobina de cobre. Okay, now we have that copper coil. Y ahora hacemos la conexión. And we're going to make the connections to the Aquí en el medio, nano-coated coil, which is hanging on the wooden stick. aquí en el medio voy a hacer la primera conexión. In the middle of the wire, which we had already opened, and it is without any plastic, but just direct to the copper coil, to the copper wire. Y ahora voy a hacer la conexión con la bobina nano. And next, then, I am going to connect this small coil to the nano coil. También by turning around both ends of both wires. También la bobina, si podéis hacerlo nano, es mucho mejor. If we can do this small coil nano, it is much better. Ahora que necesitamos, hay que posicionarlo. Now we're going to put it in the correct place. Y para quien no puede hacer eso así, puede también poner algún... and if you cannot do this like this, se puede poner... then you can use some tape, adhesive tape. To hold it in place. Eso para fijar el palito para que se quede en medio. So that the wooden stick will not be moving and stay in the center of the jar, of the open jar.
Cuando lo hacéis con tranquilidad ya no hace falta eso, pero ahora con las emociones ya es un método. When you do this calmly, you don't need this, but with all the excitement that we have about doing this workshop, we need it. Ya la copa está preparada Now we have the cup ready. y soy It is consciente all assembled. que soy el creador de ese material And I am totally aware that I am the creator of this material, of this reactor, que es una copa, una vida, one cup, one life, que está hecha para el equilibrio it is made to balance y emotionally ya and está hecho, physically. ya está hecho y ahora voy a poner el agua salada. Now we're going to add the salted water, the saline water, which has been prepared with a 15% content of salt in 1 liter of water. And you can use your tap water. Ok, ya la copa está hecha y vamos a ver cómo va a empezar a funcionar. So it is ready to start the GAN's production. Eso lo vamos a ver en directo, pero ahora también vamos a hacer un reactor de CO2. Now we will also make a CO2 reactor. Para eso necesitamos otro recipiente For this, we need another container. y ahora lo vamos a hacer un poquito diferente We're going to do it slightly different with a glass jar, porque vamos a round, usar una bobina de cobre nano, because we're going to be using a nano copper coil, también un palito and we will also use a small stick, wooden stick. y como hemos hecho antes, vamos a hacer una vuelta. And as we've done before, we're going to make one turn around the wooden stick. Para hacer el reactor de zinc necesitamos también hilo o alambre de zinc. We will also be using a coil made with zinc wire, O placa de zinc. or we can also use a zinc plate to make this CO2 reactor. Lo importante es comprender que para atraer el carbono, el dióxido de carbono, necesitamos cobre nano y zinc. The important thing is to understand that so that we can attract the fields of the CO2, we need the nano copper coil and or plate and the zinc plate or coil. We need both elements. Y aquí el método que hemos hecho nosotros sin LED es acercar las bobinas de cobre y zinc muy cerca una de otra. What we have done in order to eliminate the LED, which is usually used in the CO2 reactor, is that we have placed both coils in a shorter distance from each other, separated just by something like an inch. Sí, between. Eso ya nosotros de un tiempo no utilizamos reactores grandes porque no necesitamos mucho gas, plasma y aminoácido. Solo utilizamos gotitas. From just some time ago, we have started using these type of reactors because we don't need that much CO2. Y aquí para hacer el reactor de CO2 también voy a conectarlo con un hilo de cobre. And to make this CO2 reactor, I am also going to connect it with a copper. Pero aquí voy a hacer solo 3 vueltas. But I'm going to make here only 3 spirals.
Uno, And we turn it around this the wooden stick only dos 3 times. y tres. Voy a cortar. I cut up the wire. También quitar el plástico para hacer la conexión. I will also cut off the plastic and to leave the open wire. Eso es el método más sencillo y podéis tener el GANS de inmediato. This is the simplest way to do it, and you can obtain the GANs immediately. Eso en 24 horas ya podemos tener el GANS y el aminoácido también. In 24 hours, we will have the GANs and also with the amino acids. Pero si no pasa de inmediato, y eso es al principio, Sometimes it will not be ready immediately, especially Solo hay- at the beginning. solo hay que tener paciencia, We only have to be a little bit patient, porque una vez que hemos hecho un buen nano, ya vamos a obtener el GANS. because once we have made a good nano, then we're going to be obtaining the GANs very fast. En general, nosotros estamos utilizando una salinidad de 9%, Generally speaking, we're using a 9% salinity, pero hemos empezado con 3% hasta al 15, 16%. we have experience with 3% up to 15% at different levels of salinity. Eso en la función de cómo queremos utilizar y dónde utilizar el GANS. And that depends on how we're going to be using and over what we're going to be using the CO2 GANs. Vamos a poner también el agua salada. Now we're going to add the salted water. Aquí estamos utilizando 15% como hemos hecho con una copa, una vida. Now we are also using at 15% salinity as we have done with the 1 cup 1 life previously. Aquí nosotros hemos utilizado sal de mina, We have used mined salt, que lo tenemos ahí. which we have already. These are the crystals of the salt. Sí, pero si no tienes a mano el sal de mina, se puede utilizar sal del mar. But if you don't have mined salt available, then you can use the sea salt, of course, without iodine. Ok, en la lista que hemos dicho, ya no me acuerdo, pero me parece que falta lo de medir el peso. It seems to me that in the list that we have shown before, we are missing something about measuring. ¿Y Gianni, cómo se llama? Gianni, ¿Cómo se llama? weight, the balance, the Yes, the balance. scale, the Sí. weight scale, Claro, porque or balance. sí, para saber cuántos sal voy a poner en el agua, necesito el de balance. In order to know how much salt I need to add to the water, I need the scale. Balanza. Sí, Gianni, ya tenemos, balanza. balanza. Ya tenemos los dos reactores. We have already the 2 reactors. Vamos a poner uno a la izquierda y la copa en la derecha. We're going to put one on the right and the other one on the left side. Bueno, creo que vosotros lo vas a ver al revés, pero ya sabéis de qué estamos hablando. Well, you know what we're talking about, even though you will see it all the way around, turn around. Ok, ahora, como hemos dicho,
vamos a hacer un nano cubrimiento con fuego. Now we're going to start making the nano coating with fire. Yes, y eso para que se puede ver que es muy sencillo para obtenerlo. And you will see that it is very easy to obtain. Esta vez para mostrar también cómo se hace con la lejía, Just as we have shown how to do it with the light, vamos a utilizar un hilo de cobre normal. we will use a normal copper coil. Así tenemos la antorcha. We have the torch ready, Y voy a buscar otro bote de vidrio. and I'm going to look for another glass jar. Aquí lo tengo. Y si os acordáis de la semana Here it is. pasada, And if you remember the last time, cuando hemos preparado la lejía, Aleca, when we have prepared the light, ya tengo la lejía que está hecha para hacer el nanocubrimiento con lejía. we have here ready the light to make the nano coating with it, using it. El color que tiene es en función de qué ceniza utilizamos. The color depends on what kind of ash we use. Hay que inmersar la bobina entera en la lejía. We have to insert the complete coil into the light. Y por eso voy a hacer un soporte. And for this reason, I am going to make something to support it. Utilizando también un hilo de cobre. I will also use copper wire. Eso para hacer el soporte en esta manera. To support in this way the coil. Luego de aquí voy a cortar un poquito, un trozo de esa bobina. I will shorten the wire of the coil. Voy a darle una vuelta. And I will make a loop so I can hang it over the on the wire that I have placed over the jar. Y eso para poder colgar la bobina en la sosa. So that we can place the coil inside the caustic. Voy a encender la antorcha. Now I am going to turn on the torch. Y vamos a hacerlo hasta cuando se queda rojo. And we're going to heat the wire until it turns red. We go all over the wire and then we insert the hot red wire coil inside the lye or the caustic medium. Ahora están en la inmersión. Now it stays there immersed into the caustic. Ya está hecha. No hace falta taparla. And it is, we don't have to close it.
Es mucho mejor cover it. es mucho mejor cuando tenemos la salsa caliente. And it is a lot better when we have the caustic warm or hot. Eso es un método. This is one method to do the nano coating, Hay mucho más. but there are more. También se puede utilizar después de la inmersión, ponerle en una bolsa de plástico y al sol. And we can also do the following method, adding to this method, and it is to place the coil, which has been nano coated with the caustic, inside a plastic bag, and then place that closed under the sunlight. Si la salsa está caliente y lo dejamos a la misma temperatura, está hecha en 24 horas. If the caustic is hot and we have done it correctly, then the nano coating will be ready in 24 hours. Wow. Pero también puede hacer en el mismo momento. But you can also use it in the same moment. Eso estamos dependiendo de cómo estamos calentando el material. That depends on how hot we have the materials. Ahora le he sacado, pero hay que no hacer eso. Now I got it out, but you shouldn't do that. Y lo más importante del nanocubrimiento, nanocapas, es comprender qué hacemos. And the most important thing about doing this process of nano coating is to understand what are we doing and why. Sí, y por eso, Alenka, ya sabes, tenemos un video que vamos a verlo, creo que en la próxima vez. And for this reason, we also have a video that will explain very well what and why, and we're going to show it on the next workshop. Es mucho mejor utilizar el hilo multifilar. It is a lot better to use the multifilar cable. Porque tenemos más hilos de cobre y vamos a tener más nanocapas. Because as we have many wires, then we are going to have a lot more nano layers. Eso podemos hacerlo de diferentes tamaños. We can do this different sizes. Como un boli, por ejemplo. We can use it, for example, to turn it around. We can use a pencil or, vamos a hacer la bobina. Or a pen to coil the wire around it. Y el procedimiento es lo mismo como hemos visto antes. And it is, we proceed just like we have seen before. As you saw, we are separating also the spirals of the coil because we need a gap in between the spirals. Sí, hay que tenerlo todo en la inmersión. And we have to put it all immersed into the caustic. No importa el tamaño del hilo de cobre. It doesn't matter the size of the copper wire. Solo cuando it is not important. Solo cuando necesitamos mucha gas, hay que hacer reactores más grandes. Now, when we need more gas, then we have to do the coil slightly bigger. Now we're doing the same proceeding as of putting the torch around the coil and taking it until it turns red, and then we place it again inside the caustic lye. A ver, se ha caído dentro, pero no pasa nada. Now it fell inside the water, but nothing happens if it does that. If that happens. Mira qué pasa con el hilo de cobre multifilar. Look what happens with the multifilar. Ya casi está hecho. Cable. It is almost done.
No sé si se ve muy bien. I don't know. Yes, it is. Sí se ve bien, Gianni. I don't Sí, know if this is well seen, but it shows very well. hay que recordar que dejarlo en la inmersión por lo menos 24 horas. You have to remember to leave it inside, immersed into the caustic for at least 24 hours. También se puede poner en la margen del recipiente. You can put it on the rim of the jar and just leave it there Sí, for the 24 hours without closing or sí, covering the jar. y hay que recordar que nunca hay que tocar un nano con otro nano. And we have to remember that never to place two nanos touching each other. Así, una vez que ya no tiene la temperatura del rojo, del color rojo, podemos también verlo así. And once that it is not red hot, we can touch it with our hands or with the gloves and show it like this. Y de alguna manera ya tenemos los dos. Oh, disculpe. De alguna manera lo tenemos los dos. El nano con fuego y con sosa en el mismo tiempo. In a way, we have already done the nano coating with fire and with the lye and the caustic soda. We have used in this way both methods. Sí, eso, como he dicho, está muy bien cuando lo haces para la agricultura o para experimentar lo del particular. It is very good to make it for agricultural use or applications and also to do experiments. En el próximo taller vamos a hacer algunas bobinas más grandes. In the next workshop, we're going to make some slightly bigger coils. Y hay que recordar las tres cajas. And we have to remember the 3 boxes, which we have already nano-coated. Porque vamos a quitar la sosa que está dentro. Sí, adelante. Because we're going to take off the sosa, this caustic soda, which is inside of the boxes. Ya todavía está dentro de una semana. It still has to go 1 more week. Y eso porque no hemos tenido tiempo para quitarla. Oh, it is already. It is ready because it's been already for 1 week, but we haven't been able to take off the caustic soda. En 3 días ya están cubiertas las cajas. In 3 more days, the boxes will be ready, nano-coated, already nano-coated. En el próximo miércoles vamos a hacer el nano cubrimiento con sosa cáustica. And next Wednesday, we're going to do the nano-coating with caustic soda. Aquí el reactor de CO2 empezó antes de como el de una Copa, una Vida. Now I'm seeing that the CO2 reactor has already started making gas just before the 1 cup, 1 life. ¿Se puede ver? Can see it? Can you see it? In the bottom of the jar, there is something that looks like white little es algo como una nube, así empieza. And it starts like a cloud. Y hemos visto que el reactor de CO2 empieza siempre primero. And we have seen that the CO2 reactor starts before the 1 cup. It's faster. Ok, ahora vamos a hacer una pausa y hacer las preguntas y respuestas. Y gracias. Now we're going to a pause and we are available for questions to answer. Ok, muchas gracias, Gianni. Gracias. Thank you, Gianni. Thank you, Alenka. Ok, Thank por you acá all. nos pregunta Cristian que si el recipiente para el reactor de CO2 es de vidrio o de plástico. Christian is asking if the container of the CO2 reactor is plastic or is it glass? Los dos son de vidrio.
Both are glass containers. Mira, The ones used in this demonstration. See, both are glass. ok. Me encanta cuando sale. También la copa ha empezado, pero no se ve tan pronto como el CO2. The cup one has already started also, but it is not seen so clearly as the CO2 reactor. Ok, gracias. Bueno, Thank al you. parecer no hay dudas ahorita, no hay ninguna pregunta en el chat. It Y por seems that there are ahí, no more questions in the chat. por acá nos acompaña Santi y quiere compartir también su experiencia. Hola Santi. Santi is here with us and he wants to share his experience also. Adelante, Santi. Y gracias. Go ahead, Santi. ¿Cómo Thank están? you. Estaba almorzando. I was having lunch, Perdón. says Santi. Recién llego, recién me engancho. Muy lindo, gracias, Gianni. La soda cáustica, ¿esa es la que hiciste el otro día? Is that the caustic soda, the caustic that you made the other day, the last time? Sí, es la sosa que hemos hecho el miércoles pasado. Yes, Bueno. it is the caustic that we made on the last Wednesday. ¿Cuánto tiempo hace la nano, digamos? ¿Cuánto lo dejas en soda cáustica? For how long do you leave the caustic to make the nano? Con ese método que he mostrado ahora, yo solo 24 horas. With the method that I have shown today, it is necessary only for 24 hours. Pero ¿Le vamos pasas a verlo que una vez que empezamos a hacer los reactores dentro de nuestra casa, nuestro medio, Ujú. But we will find out that once we start making the reactors inside our homes, todo se va a hacer más sencillo y mucho mejor. everything will happen more easily and in a very simple way. Pero digamos, de alguna manera, el tiempo está determinado por comprendimiento. But the time is predetermined by the understanding you have. Porque como has visto, el nano se hace en un solo instante. Because as you have seen, you can make the nano in just an instant. Digamos Just a moment. 0.000000001 como segundo. Wow. Let's say 0.0000001 seconds. Lo demás es crecer el nano, posicionar los átomos de la superficie. Now the rest, the other part is to make the grow the nano, to make it grow and to position it according to what we're going to need it for. Y eso está muy bien explicado por el señor Kesh en el taller 30. Que And está that's hecho 2014. very well explained by Mr. Kesh in the 30th Knowledge Seekers Workshop of, Sí. of October 2014. Si tenemos el vídeo con el subtítulo, estaría bien verlo, o si no, Santi, si puedes tú traducirlo, es maravilloso. If we Bueno. have the video ready with the subtitles, then we can go through it and show it, or maybe Santi, you can translate it. Puede ser, sí. Yes, it's possible. Una pregunta, ¿tú pones la bobina o la placa de cobre en la soda cáustica después de pasarle la llama, ¿verdad? I have a question. Do you place the the coil afterwards you have heated it with the torch? Isn't that correct? Sí, Santi, y como has visto, yo no utilizo el papel de lija en el cobre. Yes, as you have seen, Santi, I don't use the ¿cómo se dice? Papel lija. ¿Papel de lija? Sí. ¿Para qué? Para lijar el cobre. Para limpiar el Sandpaper. cobre. The sandpaper, thank you. The sandpaper. Gianni doesn't use the sandpaper to
to Yes. do it over the copper. Ok, Está bien. no lo utilizo porque una vez que lo caliento al rojo, Because once I have heated it red, una vez que lo meto en la sosa, se está desnudando de las capas de superficie las primeras. and as I place it into the lye, to the caustic, then the first layers will be taken off. Y luego empieza a hacerse el nano, como sabemos, con la sosa. And then the nano starts being created as we know with the caustic. Ok, y después There is a, yeah, tú sacas la soda y lo dejas en una atmósfera de soda cáustica tapada. and then you leave it on a caustic environment, closed, covered. Eso está hecho con sosa fría. Now, Ujú. the method that we showed just recently has been made with not a hot caustic. En la próxima semana vamos a utilizar también calentar esa lejía a una temperatura de 100 grados. Now the next time we're going to heat the lye at 100 degrees. Y esto lo estamos haciendo porque también está Dora, está Nico en el laboratorio y hay que no hacer los gases que salen cuando está caliente. And we would do this to avoid making the gases when it is hot because we have Dora and somebody else in the lab. Eso es un método que puedes hacerlo en tu habitación, en tu cocina. And that Claro. is a very safe method that you can do in your kitchen or in your home Porque no hay nada tóxico. because there is nothing toxic as a residue. En la próxima semana vamos a hacer los dos métodos con sosa cáustica y con lejía, pero caliente. Next week, we're going to do both methods, but with the lye hot. Y eso lo vamos a hacer, digamos, fuera de casa, fuera del laboratorio. And we're going to do that outside, not inside the lab or the home. Y gracias por tu pregunta. Ok, Thank ¿y you for cuándo your le pasas question. el tester? ¿Cuándo le pasas el multímetro? ¿No se lo pasas el multímetro? Aquí no hace falta utilizar el multímetro. Don't you use the multimeter? No, it is not necessary to do this at this moment. Y mira la copa. ¿Mira la qué? Ah, la copa. Look at the cup. El reactor de CO2, como ya, no sé si se puede ver, ya está algo blanco o azul. As you can see, the CO2 reactor has already started making the gas. There is a cloud. ¿En cuánto También tiempo? verlo en una luz más So fuerte. it is reacting correctly. Nico, por favor. Porque aquí en el laboratorio también Nico trabaja. Because we have Nico working here also in the lab. ¿Se puede ver? You can see it? Sí. ¿Cuánto The tiempo white tenés? cloud. There is a white cloud inside. ¿Cuánto tiempo tenés ahí? de 5 puesto? minutos. How long have you had it there? Pues ha hecho en directo, así que creo que son 5 o 10 minutos. O Oh, menos. I think that we have done it here, live. Then I think it is about 10 minutes. ¿Eso es That una has bobina been- de zinc? ¿La otra? Reactor de CO2. Eso. It is a CO2 reactor. Qué bueno. Por acá, Mark tiene también- una pregunta en inglés, por favor. por si- Mark si has la a pueden- question in English, so we're going to read it. Just a moment. Adelante. Gianni, do you align the layers of nanomaterials so the plasma, they all move or transfer the energy in the same direction for fire or caustic or both? Is this very important? Lo voy a traducir al español. Gianni, ¿alineas tú las capas de los nanomateriales de tal forma que el plasma todo ello se mueva y transfiera la energía en la misma dirección por fuego o
o por cáustica o ambos. ¿Es esto importante? Gracias, Mark, es muy importante. Thank you, Mark. It is very important. Al principio lo he hecho como está en la wiki y en todos los sitios donde se hace el nano capaz. When I began with doing this, I made it just like the wiki says, to Y make the cuando, nano coding. y cuando lo utilizas y lo haces en cajas más grandes y más piezas, And when you are using bigger boxes and with more pieces in it, hay que alinear las capas con un multímetro. you have to align the layers with a multimeter. Pero aquí no hace falta porque de alguna manera puedo sentir y dirigir la dirección de la energía de los campos. But here it is not necessary because I can feel and I can align the layers just by feeling the fields. Y ahora mismo tengo una emoción muy fuerte porque estoy conectado con el reactor. And right now I have a very strong emotion because I am completely connected to the reactor. Los que van a hacer una copa, una vida o cualquier reactor para obtener el GANS va a sentir y puede sentir todo. The ones who are going to make the one cup, one life, they will be able to feel the say as just as I feel with the reactor. Para mí eso fue la entrada en la dimensión del nano. For me, that was coming into the dimension of the plasma. Dentro de poco vamos a tocar el conocimiento y no vamos a necesitar hacer todo lo que hacemos ahora. Shortly, we're going to be so much inside the knowledge that we won't be needing to do this physically, as just as we're doing now. Entiendo, sí. Yo tengo entendido que cuando haces la nano con fuego, como hiciste tú recién, tú seguís un sentido con la antorcha y ese sentido ya está alineando las capas, ¿no? Well, you were doing that when you were using the torch because you were aligning the layers by doing it in just one way. Sí, es cierto, y si vas a poner el vídeo en slow motion, vas a ver que hago un movimiento. Correcto. Por eso no Yes, you're right. necesitaría If you see the video, you're going to see that there is a movement. Ahora, Santi, ¿puedes continuar, por favor? Perdón, Gianni, perdón. Just a moment, un momento, Gianni, le estoy pidiendo a Santi si puede continuar. mira, Correcto. Igual mira, que una copa, una vida ya empezó a hacer el gas y Qué rápido. se ven los campos. Sin batería, ¿verdad? Sí, Sin Sin batería. batería. Qué rápido. ¿Puede hacer la traducción, Gianni? Santi, por favor. Que That's, tengo que one atender cup. algo aquí. Oh, dale, Lenka, no hay problema. Gracias, por un That's momentito, one por lo cup, menos. one life. That's Just one a cup, moment, one life. okay. And that's in 1 or 2 minutes, ¿no? 1 o 2 minutos, Gianni. Un momento. no, eso fue la primera, así que me parece que tiene unos 15 minutos, 20 minutos, no lo sé. 15 minutes, more or less. It's very quickly. And without battery. Y yo te hago una pregunta sobre la nano que hiciste. ¿La hiciste con el cobre? ¿Lo has probado con otros materiales del mismo sistema? Have you done the nano with other materials in the same method? Una vez que estamos tocando la dimensión del nano, podemos nanocubrir cualquier material. Con el mismo método, ¿no? Sí, Once we enter the dimension of nano, we can do it with any material. pero también podemos nanocubrir los materiales solo con los campos. But we can nanocoat the materials only with the fields.
Gianni, por acá hay una pregunta de Cristina en la sección de preguntas y respuestas. Dice, ¿qué pasa si los alambres están mal conectados? What happens if the wires are misconnected? Or the wrong Pues, way? pues no sé qué es eso porque no hay nada malo en la dimensión del plasma, en lo que hacemos. I don't know what that is because we are in the dimension of the plasma. Si lo vas a conectar diferente, vas a obtener el mismo GANS, el mismo plasma, pero de otra intensidad. If you connect it the other way, you're going to have the same plasma but a different intensity. ¿Eso podrías profundizar un poco en eso? Can you go deeper in that sense? ¿Por qué distinta intensidad? Why different intensity? Porque Uh-huh. siempre hay un movimiento de izquierda a derecha y a derecha a izquierda. Because there always is a motion from left to right or to right, from right to left. Es lo que sabemos, los campos magnéticos son la repulsión But we know if magnetic fields are repulsion y los gravitacionales son atraer. the gravitationals are attraction. Pero de alguna manera, cuando eso queda claro y lo comprendes con tu alma, And once that's clear and you comprehend with your soul, ya todos los reactores van a empezar de inmediato. all the reactors are going to start immediately. Porque para mí queda muy clarito qué pasa cuando estoy liberando los átomos de la superficie del material. But because for me, it's very clear when I lose all the atoms from the material. Puedo sentir eso y sentir la alegría. Es maravilloso ser libre. Te entiendo. I can sense and feel that emotion. It's very nice to be free. Y todos los que van a hacer al mismo momento que hacemos nosotros va a tocar la misma dimensión. And everyone that is going to do the same as we do is going to touch the same dimension. Pero claro, cada uno está tocando con su alma por su conocimiento. And each one of us is touching with its soul the same knowledge. No es importante el tiempo. It's not important the time. Lo importante es hay que comprender y The tener. most important thing is to comprehend. Eso es solo un método. Vamos a hacer muchos más. This is only one method. We're going to do a lot of more methods. Gracias, Santi. Gracias a ti. Gracias, Gianni. Os agradezco por poder compartir eso juntos. I thank you for being able to share all this together. Porque también lo hace Dora y aquí estamos en la misma alegría. Because Dora is also doing this and we are very happy here. Hola. Oh, hello, Dora. Hello. Gracias. Thank you. Ok. Adorable, I have a question. Como has visto en, disculpe, Liliana, como has visto en menos de una hora hemos hecho una copa, una vida y un reactor de CO2. As you have seen, in less than 1 hour, we had assembled and made one cup, one life, and a CO2 reactor. Cuando he empezado por la primera vez, he tardado mucho. The first time, it took me a longer time. Un día. One day. Eso para mí es mucho. That for me is a very long time. Porque ahora podemos tocarlo en el mismo momento.
because now we can just touch it and do it in the same moment. Pero hay que tener en cuenta que estamos en un laboratorio But we have to take into account that we're in a lab donde tenemos las 5 copas. where we have the 5 cups. Hay muchos dispositivos por ahí. There are many devices all around. Así que cuando hacemos el nano y el GANS, So that when we make the nano and the GANs, está participando todo lo que tenemos en el medio donde lo hacemos. all that we have around in this environment is participating. Y gracias. Y ahora las preguntas. Thank you. Ready for questions. ¿Te ha pasado igual en la Copa 2? Porque la Copa 2 demora más. Sí, con la Copa 2 hemos Has the same? tardado. Ah, Has the Puede same thing happened with the cup 2 because cup 2 is one more. sí, con la Copa 2 creo que tardamos unos 3 horas. I think that with the cup 2 it took us about 2 or 3 hours. 3 horas para ver cuándo empieza, 3 hours to see when it is just beginning. pero para obtener también el aminoácido de 24 horas a 72 horas, de un día a 3 días. But to obtain the amino acids, it takes us from 1 to 3 days. Cuando vamos a empezar el módulo 1, lo del medio, vamos a hacer todos los ganses en 3 días. When we start with module 1, then we're going to make all the ganses in 3 days. También el CH3. And also the CH3. Y eso, como he dicho, es muy, muy importante comprender qué es el nano. And as I have said before, it is very important to understand what is the nano. Así que de hoy en adelante vamos a poner el vídeo que tiene como 6 minutos. So we're going to start with the video that it takes about 6 minutes. Hemos visto un poquito más largo hoy en el plasma reactor grupo. Now we have seen it a little bit longer in the plasma reactor group today in the morning. Pero una vez que está muy claro cómo hacemos las nanoscapas, But once it is very clear for us how we do the nano layers, ya sale de inmediato. it comes out immediately. Mira, Look, wow. las imágenes creo que habla más de como yo. The images talk by themselves. Y os agradezco por eso. Thank you to all for this. Gracias. ¿Otra pregunta? More questions? No, Gianni, al parecer no hay Si no preguntas. hay ninguna, yo tengo, como siempre. I have, Cesanti, as always. Una pregunta sería, cuando haces la Copa 1, When you make the cup 1, que tiene una placa de zinc, Sí. that has a zinc plate y tiene una bobina nano revestida de cobre, and a nano-coated coil, y copper, una bobina de cobre puro, ¿no? and copper, pure coil, pure copper coil. Sí, he observado que esa copa empieza a dar GANs y le lleva un par de días para dar todos los GANs.
más o menos, ¿no? I've observed that that cup starts making guns in one day, and it takes a longer time or several days to Sí, do it sí. all. Sí, 3, 4 días más o menos, ¿no? 4 days to complete the process. Luego de cosechar los guns, And once that you harvest the ganses, puede volver a dar de vuelta. it can start again to make guns. He observado que la mayoría de las copas 1 dan 2 veces, alguna dio 3. I have observed that mostly the cups make twice or sometimes 3 times. Y Pues, luego, ah, perdón, adelante. Gianni, que termino. Y luego observo que la placa de zinc está gris oscuro, como nano revestido. And I find out that a zinc plate is obscured like as if it were nano-coated. Yo supongo que es debido al plasma de la bobina nano revestida, a la energía, y ahí es cuando deja de dar GANs. I suppose that is because due to the nano-coated copper coil, and then it stops making ganses. Entonces, adelante. dale tú. No, dale tú. Santi, por la experiencia que tengo, he visto que cuando regalas el gas, se va a hacer de nuevo en tu reactor. ¿Cuándo qué? Cuando tú estás regalando o utilizando el gas, lo sacas del reactor, va a aparecer de nuevo. Santi, I have experienced that when you start giving the ganses, then the ganses will appear again in your cup or in your reactor. Aquí hay copas que funcionan más de un año. ¿De Copa I 1? have Sí. cups here that have been working over a year. Bueno, por no decirlo 2 años. ¿Cuántas veces te dieron GANs? Cup 1, 10 veces, 20 even veces. more for 2 years now. El gas me lo regalan cuando lo necesitan. Bien. Qué importante. Y It produces the gas when it is needed. Muy bien. aquí también tenemos una copa del alma que está And we hecho also have here a cup of the soul, hace unos meses which was made some months ago. con todo el zinc nano cubierto. And all the zinc is nano-coated. Y mira el gas. And look at the guns. Ni sé cuánto hemos sacado de esa copa. I don't even know how much we've taken out of that cup. Pero Bien. lo sé todas las almas que han tocado eso. A mí me pasó lo mismo con It la has copa all de the zinc. souls that have been touching that. Gracias. Me pasó lo mismo con la copa de zinc. Muchas gracias. The same thing happened to me with the zinc cup. Nosotros, para nosotros hacemos, bueno, ya no hace falta hacer ninguna copa. Well, for us, it is not necessary to make any more cups. Pero siempre lo hacemos en ese momento y después regalamos las copas. But we don't do all that at the moment, and then we give away as gifts the cups. Y pasa algo maravilloso porque después de empezar una copa, Something wonderful happens when we start one cup. siempre llegan alguien que lo necesita. We find that somebody will come and who is needing that cup. Entran aquí en el laboratorio o donde somos nosotros, a veces nos vamos nosotros a casa de otros. Sometimes they come in here, or we sometimes go to the houses of other people. Y hacemos lo mismo. Yo una copa y el otro alma otra copa.
And we do the same thing. We do 1 cup and the other person or soul makes the other cup. Yo ahora con las copas que hemos hecho, regalo el gas en la naturaleza, en los ríos. With the cups that we have made already, I give away the ganses in the rivers or in nature. Y por eso está produciendo mucho tiempo. And for this reason, it is producing for a long time, has been producing for a long time. Gracias. Thank you. Creo que hay otra pregunta. Alguien tiene la mano levantada. Por favor, go ahead. Hay preguntas también en preguntas y respuestas y en el chat. There are some questions also in the chat. Pues Alenka, sí, abrir los micrófonos. Adelante. Okay. Yeah, they can talk themselves. Okay. Well, there is one that is already written here in the chat, and it is by Irmgard Gillespie. Do your metal tools get nano-coated, corroded? How can I keep my equipment, like bike chains, from getting corroded? Some places, the nano layers may not be wanted. Can intention keep this from happening? Si haces un buen nano, nunca se va a corrodar las bobinas. If you make a good nano, the coils will never be corroded. Si Se tú van a- haces un buen nano, okay. Sí. I was, Sí, como has visto, lo que he mostrado, las bobinas se nano cubren con gas you have seen that the coils are nano-coated with GANs, y cuando pasa eso nunca se va a corrodar. and when that happens, it is not going to be, no va a haber corrosión. There won't be any corrosion. Sí. Y entonces, cada vez que estás sacando del mismo reactor o de misma copa, Alenka, Tenía cerrado el micrófono. I'm sorry. And once that, could you please repeat, Gianni? una vez que las bobinas se están nano cubriendo con gas, And once that the coils are nano-coated with GANs, no se va a corrodar, pero vas a tener más intensidades en el mismo reactor. it is not going to be rusted, but it will have more intensity in the reactor. Y eso es lo que comprendo ahora. This is my understanding now. Hay mucho más There is a lot more, y para eso hay que ir a la información de la fundación. and you have to go for this to the information that is in the foundation, En los cursos privados donde se aprende todo eso. the private courses where you can learn all about this. Voy a repetir, nosotros estamos mostrando qué hemos comprendido y cómo hemos logrado lo que estamos mostrando. I will repeat. We are showing what we have understood about the knowledge and what we have achieved with what we're doing. Gracias y hay 2 manos levantadas. Thank Sí, you. Gianni. And there are 2 hands up. En la sección de preguntas, pregunta Cristian que si al agua que reemplaza donde reemplazas tu reactor, el agua que reemplazas, ¿es agua salada? Is your reactor with salted water? A ver. Sí. Cuando estoy sacando el gas y plasma líquido del reactor, When I am collecting the liquid plasma from the reactor and taking out the GANs,
Siempre voy a completar con agua con la misma salinidad. I will replace the water with the same salinity. Si el agua se está evaporando, If the water is evaporating, voy a completar con agua sin sal. I will replace it with water without the salt. Gracias. Y por favor, Thank you. y por favor dejáis lo que tiene la mano levantada que se exprime. Ok, por aquí, adelante. Merlin, ¿puedes activar tu micro? Buonasera, gracias. I asked if the cup of soul is from the 5 cups. And how do you use cup of soul from the stacker 5 cups? Cup of soul. Cup of soul of the man, cup of the... Mirnas, could you please let me translate? Please, thank you. Please make it shorter so that I can translate, please. Is the cup of man coming from the 5 stacker cups? Que si la copa del hombre viene de las 5 copas. Pues voy a mostrar cómo lo utilizamos nosotros. I am going to show you how we use it. Y por eso voy a abrir la cámara otra vez. Y mira, tengo un recipiente con agua. Look, I have a container with water. Sí, algunas veces solo lo acerco de la copa del alma. Sometimes I just put it close to the cup of soul. Ya tengo los campos. And then I already have the fields inside. the Tengo container. 5. Son 5 copas y puedo tocar cualquier intensidad que necesito. I have the 5 cups and I can get into any intensity that I need. Pero he visto que es mucho mejor que la gente toma los campos sin agua, natural. But I have experienced that it is better if the people take the fields without any water, just a natural. Es la misma razón que cuando estás en un medio equilibrado te vas a equilibrar. It's the same as when you're in a balanced medium, in a balanced environment, you will also become balanced. Una vez que estamos en el equilibrio, el cuerpo se está regenerando por los campos del misma alma que está produciendo todo. Once that we are in a balanced medium, the body will be regenerating with the same fields that are covering everything in the environment. Gracias. Thank you. Thank you. Does he do the same with the 5 cups? He puts water close to 5, 2, 3, 4, 5. Ella quiere saber si dice si se hace lo mismo con las 5 copas para alimentar la copa que se pone el agua aparte. Es lo mismo con cualquiera de las 5 copas. Eso es en función de qué quieres tocar. That depends on what you want to touch. Digamos, si quieres tocar la fisicalidad, hay que bajar de la copa del alma al copa del hombre y ya sabemos todas las copas que son. If you want to touch the physicality, you have to go down to the physicality and then the cup of man and all of them, as you know, all the 5 cups. Pero nosotros aquí estamos utilizando una copa, una vida y la copa del alma.
But here we are only using 1 cup, 1 life, and the cup of soul. Utilizo el plasma de una copa una vida donde voy a añadir una gota del copa del alma. When I am going to use the 1 cup, 1 life, I am going to add 1 drop of the cup of soul. Utilizo gotas en preparación de cremas, jabones y otras cosas más. I also use drops of the ganses or of the plasma water in many other applications like creams and, perdón, Gianni, ¿cuáles otras cosas además de las cremas? Cremas, jabones y muchas cosas más. Creams and soaps and many other things. Utilizando en la comida, para limpiar la I use ropa, it in the food, to para clean hacer los clothes, parches, to wash the clothes, para to make construir the los patches, Okay. and So to construct the domes. you put from the water, Yes. plasma water, you put from amino acid, 1 drop? No. Just the plasma water. Así So- que ella pregunta que si pones, lo que ella quiere saber es si pones solamente el agua plasmática o también le agregas los aminoácidos. En 1 litro de plasma de una copa una vida, estoy añadiendo una gota de aminoácido con un poquito de gas que se queda en el recipiente como hemos visto. Solo una gota. In 1 liter of plasma water, I will add only 1 drop of the amino acid. Yes, yes. And you put 1 drop in the creams and everything. For the creams, Y you tú put 1. pones una gota, dice, en las cremas y en las otras cosas. Sí, porque hemos comprendido que no hace falta mucho. Es como necesito solo un sol, no muchos soles. Solo uno es bastante para todo. Yes, because yes, we add only 1 drop because I have understood that it is not necessary more than just 1 drop because the 1 drop is a sun, and that's all that we need to have the fields. Yeah. And how long do you put the cup of water close to get the GANS qualifications? Put it 1 day? ¿Qué tanto tiempo pones la copa junto a la copa que quieres replicar para obtener los campos? ¿Es 1 día, horas, en fin? ¿Cuánto tiempo? 1 segundo. Just a moment. De 1 segundo a cuánto se necesita. No tengo un tiempo establecido, eso lo siento con el alma. From 1 moment to more. I don't have any pre-established time to do it. It is just, I can feel it with my soul. How long it is necessary. Okay. Beautiful. Solo puedes conectarte sin poner ninguna gota. You can connect to them without placing any, not even 1 drop. Al instante, y por eso en las 5 copas no utilizamos ni sal ni conexiones en la fisicalidad. You can connect instantly. And because of this, in the 5 cups, we don't use any connections or any salts. Yeah, I know it's very good. I have made it very good. I sit in front of it. Very Sí, good. me encanta. Yo me siento frente a ellas. Yo sé, muy bueno. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. ¿Hay alguien que tiene también la mano levantada? Is there Did you somebody make- else? Yeah, just one question. Someone else has. Did you make Cup of Universe? Una pregunta más. ¿Has hecho ya la Copa del Universo, Gianni?
Sí, con el alma. Yes, I've done it with my soul. You didn't put the metal? Galvanize. ¿Pusiste los metales? No, solo los campos. No, just the fields. Okay, thank you. Muchas gracias. Thank you. Y adelante, lo que tiene la mano levantada. Okay, go ahead, whoever has the hands up. Por ahí Maggie tiene levantada la mano. Adelante, Maggie, ya puedes abrir tu micro. Maggie, you can open your micro. Sí, hola, ¿cómo están todos? Hello, everybody. Yo quiero preguntarte, cuando tú dices que regalas al mar y a los lagos y a los ríos el gas, ¿tiene que ser el gas completo, el plasma y los aminoácidos? I want to ask you something, Gianni. And when you say that you give to the rivers and to the nature the ganses, do you give them with the gans, the plasma, water, and the amino acids too? Siempre juntos porque tenemos bastante. Yes, we do always, all together, because we have plenty of them. Hay que comprender que el GANS tiene una intensidad. You have to understand that the gans has an intensity. The strength. El aminoácido una intensidad mucho mayor. And the amino acids has a higher intensity. Y el plasma líquido otro. And the liquid plasma, another one, different. Entre los tres hacemos el movimiento o los campos dinámicos del mismo plasma. Between the three, we complete all the fields that are included in the same cup. Siempre tenemos el mismo plasma, pero con muchas intensidades. We always get the same plasma, but with different intensities. Gracias. Thank you. Ok, otra pregunta. ¿Es posible poner también cualquier GAN como el de las 5 copas o cualquiera en sí? Another question. Is it possible to have the ganses of the other cups also? Whichever? Siempre lo hago como siento. No pienso en eso. Solo lo hago como siento con mi alma. I always do it just as I feel. I don't think about it, just feeling. Por eso no hay recetas fijas y eso hemos visto en el regalo del Señor que. For this reason, there are no fixed recipes or formulas, and we have seen that through the teachings of Mr. Kesh. Porque cada alma tiene su intensidad. Because every soul has its own intensity. Y entonces todo lo que está creando es por su intensidad de su alma. And all that is being created is due to the intensity of its own soul. Pero hay que recordar siempre, la base es el conocimiento. But you have to remember always that the basics is the knowledge you have of it. Gracias. Thank you. Muchas gracias, Gianni. Adelante. Thank you, Gianni. Go ahead. ¿Hay más preguntas? Are there more questions? No, creo que ya. Ah, bueno, por acá Santi. Bueno, tú le dices que hay más preguntas en la sección de preguntas, pero nada más está saludando a la persona, que es María. There is someone in the questions and answer, but just saying hello. Y por ahí hay preguntas. Por acá está Santi. Como hemos visto, Santi has one question or... sí, lo primero quiero decir una cosa. First, I want to say something. Como hemos visto, el GAN se hace más deprisa de cómo hablar.
As you have seen, the gas becomes produced faster than we thought before. Y a veces me cuesta hablar porque estoy como en slow motion. And sometimes I have a problem talking because I am some sort of a slow motion. Y por eso he comprendido muy claro que tenemos que hacer eso también. Y os agradezco. And I know that I feel that we have to do that also. And I thank you for that. There is another question from Irmgard. Do you put the salt in the river too? ¿Pones la sal también en el río? La sal que está en las orillas. The crusted salt from edges. Sí, y es como poner un rayo de sol en el universo. Yes, I do that. And that is like putting a sun ray in the universe. Eso creo que se llama sal de Gans, ¿no, Gianni? Is that Gans salt? You call it Gans salt. Utilizamos el gas del sal. We use the Gans from the salt. Pero siempre en los baños para los pies. Always in the feet bathing. Y muy poco. And very little, very little. Porque tiene tanto poder que es necesario solo un átomo. Because it is so powerful that it is only a little bit necessary, just once, to take it. Pero ese átomo es libre y está regalando tanto como That una estrella. atom is giving you so much that it is giving you so much light, just as a star. Lo mismo pasa con todo. And the same thing happens with everything. Gracias. Thank you. Si quieren les puedo compartir, alguien preguntó ahí la Copa del Universo, la Copa del Alma, si quieren les puedo compartir un video. May I share the universe cup, the cup of the universe? Si quieren. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? No, si quieren comparto la Copa del Universo que hice. Adelante. May I share the cup of the universe that I made? Y aquí mientras prepara compartirlo, quiero decirle a Gianni, leerle. Gianni, quiero decir que cuando hablas se oye como una resonancia. Parece que hablas desde el cielo, dice Ovidio Morario. Sí, pero no todo es lo que parece. Well, there is something, a comment by Ovidio Morario that says, Gianni, I want to tell you that when you talk, it hears like something like a resonance. I hear a resonance that it looks like if you were talking from the sky. And Gianni says, well, nothing is what it looks like. Cuando hablo estoy muy conectado con lo que digo. When I talk, I am too well connected with what I am saying. Y después veo la grabación y estoy aprendiendo de lo que digo. And then I see the reaction and I am learning from what I say. Gracias. Thank you. Hay una pregunta aquí. En el reactor de carbono, la bobina de cobre es nanocubierta o sin nanocubrir. In the CO2 reactor, the copper coil, is it nano-coated or without nano-coating? Yo no utilizo el carbono. I do not use carbon. La bobina que está nanocubierta no es carbono. The nano-coated coil is not carbon.
Hay que comprender lo que son las nanoscapas. You have to understand what are the nano layers. Y hay que no confundirlo con el grafeno. And you have not to confuse it with the graphene. Eso no lo vamos a tocar ahora y un poquito más adelante. We're not going to go over that, but just some time ahead. Porque también soy un principiante y aprendo conmigo mismo. Because I am also a beginner in this knowledge and I learn with myself. Si queréis más información, hay que ir en los cursos privados en la fundación. If you want more information, you should go to the private courses of the foundation. Gracias. Thank you. I'm sorry, she says, Sylvia, do something. I'm sorry, it's about the zinc coil. Cuando quieran. Now here we have, I will answer Sylvia. Adelante, The Santi. zinc coil is not nanocode. Cuando me Para diga, la copa. cuando Alenka me diga, arranco. Okay, ready? ¿Ok? Bueno, esta es la Copa del Universo This que is dio, the cup of the universe que dio Mr. Keiji, that Mr. Keshe showed us, pero las conexiones fueron decididas por mí. but the connections are made by my feeling, by my knowledge. Ujú. Excelente. Las conexiones fueron el mismo style de conexiones que Keiji utiliza en las 5 copas o las copas del alma, uniendo las piezas nano The connections were made inspired in the 5 cups connections and using the nano pieces, connecting the nano pieces first with a nano-coated copper wire. conectando las piezas de nano primero y después conectándolas con las que no están nano recubiertas. Exacto. And then I connected with the red wire La with conecté, plastic. la conecté con el alambre plástico rojo. This is bueno, esta es mi entendimiento, ¿no? This is my knowledge, how to do it. Y le puse agua de mar, salada, mezclada con... Dale. Las conecté conforme mi entendimiento y después las conecté. Ya está haciendo una vez la traducción. Ok, perdón. No, Ok, también. go ahead. I put salt, ocean water mixed with water with salts, a lot of types of salt, with potassium, with sodium, with calcium, and all the things that Mr. Keiji told us. Le puse agua de mar, salada, y mezclada con agua con sales de sodio, potasio, calcio y otras sales que Mr. Keiji nos dio. Y esto es el resultado. Ahora, this is the result. Esto yo lo he utilizado para enviar campos directamente a personas que lo han solicitado y ha sido muy exitoso. I've sent the fields from here, the fields I want to send to the people that need and ask for. Es muy hermosa, Santi. Es muy Sí, hermosa. es muy linda. Pero, como dice Gianni y como dice Keiji, todo esto lo podemos hacer directamente nosotros desde nuestra alma. Esto es como amuletos, pero estamos, es como que estamos entrenándonos con las energías, estamos jugando con las energías. En algún momento
una persona va a decir, bueno, esto lo dejo y empiezo a trabajar mi alma y mis habilidades, ¿no? Que creo yo que se entrenan, se practican, se desarrollan y se entrenan. These cups are sort of help to us to train ourselves in the energies level, but this we can make it with our soul. Only with our soul we can do everything. And I think that we are training with all these cups, as Mr. Keshe told us. We are entering more levels of understanding how the universe works, how our soul works, and we can do everything with our soul, as Mr. Keshe told us and Gianni manifest earlier, and I say the same. Muchas gracias. Así es, Santi, y de alguna manera he comprendido que el universo está dentro de mí, no fuera de mí. Perfecto. ¿Puedes traducir, por favor? I understand that the universe is inside me, and I can handle that universe to send the fields and do whatever I like. Ok, voy a abrir otra vez la cámara porque falta 5 minutos y después de esto vamos a terminar con ese taller maravilloso. Algunos dicen que las copas no se mueven, pero yo soy creador de ese material y puedo hacerlo sin ningún problema. Some people say that the cups do not move, but I have experienced something different. ¿Se puede ver el GANS? Can you see the guns? Sí, Gianni. En una hora. In Ya lo 1 hour. This is 1 hour. Bueno, menos de una hora. Ahora una copa, una vida. Less than 1 hour for the cup one live. Now we're going to show the cup one. ¿Se puede ver el GANS? Can you see the guns? Sí, Gianni. Ya está hecho. Gracias, gracias, It's gracias. on. It is ready. Thank you. Muchísimas gracias, Gianni. Ok, bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar Thank you, everyone. en este taller práctico. Los estaremos In this hands-on workshop. esperando para el próximo lunes con el taller teórico We'll y be con waiting for you testimonios. next Monday. El lunes vamos a hacer los testimoniales, por favor. And Okay, on see Monday, you. we're going to make the testimonials and also we'll give some theory. Vamos a ir todos a los testimoniales mundiales y compartir todo esto porque la gente lo necesita. Gracias. We will join to the testimonials of the foundation on Monday because everybody needs to what we can share with them. Y además es el Día del Amor en el mundo y vamos a regalar el amor porque la paz ya está hecha. Gracias, gracias, gracias. And because it is also the day of the friendship and love, Valentine's Day, then we are going also to share the love because it is the peace has been already achieved. No hacemos magia, no hacemos trucos. We Tenemos don't el make conocimiento. magic. and we have our own methods. El señor Cage me ha regalado el conocimiento del universo. Mr. Cage has given me the knowledge of the universe. Hay que comprenderlo, aplicarlo y compartirlo. We have to learn it, apply it, and share it. Gracias, thank you. Thank you, and thank we. Gracias. Gracias, Gianni. Muchas gracias por todo lo que compartes con nosotros. Y gracias al señor Kesh Muchas gracias por a todos todas sus ustedes. enseñanzas. Y gracias a nosotros. Sí, gracias a nosotros también. Ok, bueno, adelante, John, para cerrar el Muy taller. bien. Damos por terminado las enseñanzas públicas en español
correspondiente al día miércoles 9 de febrero del 2022, el curso 228. We end the Spanish public teachings corresponding to Wednesday, 9th of February, 2022, course number 228. Thank you all. Gracias a todos. Adiós. Ah, Cirilo. A ver. Por ahí está Ciro. Ya puede abrir su Sí, micrófono. hola John, ¿Qué buenas tardes a tal? todos. Mañana tengo Diana, que buenas tardes a coordinar todos. cómo nos arreglamos. Está bien, John, formidable. Bueno, Por ahí, podemos estar unos 10 a 15 minutos antes para ver cómo arreglamos, cómo lo escuchás, cómo... Bueno, tengo que coordinar todo. Ok, me parece genial, John. Está bien. Muy bien, gracias por todo y bueno, fuerza y mucho ánimo para don Víctor. Sí, así es. Adiós sí, a todos. mandamos mucha fuerza y amor para Víctor Vicente. Y seguimos enviando campos.